Marta tiene que pasar. Pues sin más, para recordar a Carlos, saqué unas frases. Ahora, como el internet es muy rápido y a Carlos no le gustaba, decía: no leas internet, niño, haz otras cosas. Todo cambia, todo se transforma, todo sigue igual. En este país, todo cambia, todo se transforma, y esperemos que las cosas no sigan igual. La última columna, que el nombre no es de él, que hacía Carlos, se llama Por mi madre Bohemios, que todo el mundo recordará. Y sin más, los dejo con mis dos madres y con estas dos bohemios, ¿no? En esta su casa, la Fundación Elena Poniatowska, sin agradecer antes a los 3 directores del Estanquillo, que por primera vez se reúnen aquí, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Saben que somos casas hermanas, ¿no? Y la cultura y la memoria de México se queda en México. Por eso estamos aquí, por eso fuimos creados, y muchas gracias a los 3 por estar aquí. Y gracias al Estanquillo, porque esta es su casa. Y esta es la casa de los periodistas. Elena dice de sí misma que es una pinche periodista. Es para todos los periodistas. Esta es su casa. Para todos ustedes y todas ustedes también, esta es su casa. Muchas gracias. Y sin más, los dejo con los bohemios. Perdón, viene un quinto invitado, está muy ocupado, viene corriendo y se llegará a reunir a esta mesa en unos cuantos minutos, espero. Es un besa. ¿Empieza, señor? Empezamos. Bueno, podemos decir al principio que, bueno, aunque no lo crean, creo que, o aunque piensen que sería algo especial, es todas estas rosas. Yo creo que a Carlos diría, pero ¿para qué tantas rosas? Pero yo creo que Carlos era una rosa con espinas, pero todas las rosas que valen la pena tienen espinas. Entonces estas rosas son para que él las vea, ahí de donde esté, que no las trajo, nos hizo el inmenso regalo de traerlas. Aquí está siempre, deberíamos de... Y si ustedes quieren, cada uno se puede llevar una rosa a su casa. Si no son 9,000 rosas, no. Si sobrevivimos o no sobrevivimos, y la pueden prensar así como antes las enamoradas prensaban. Yo tengo unos devocionarios que eran de mi abuela, y ahí siempre encuentro una flor, una violeta, un trébol de 4 hojas. Entonces será un pedacito de Carlos. Seguro estás diciendo, no es posible que esté oyendo yo esta cursilería con espeluznante, pero es un recuerdo, una idea que tenemos, sobre todo de Carlos y del gran amor que le tenemos. El mes de septiembre siempre es triste, ¿verdad, Julia? Es triste porque es el de la matanza, el mes de octubre, perdón, porque es el de la matanza del casi septiembre-octubre de los estudiantes, y porque al final de la vida de Carlos creo que se le volvió una obsesión, seguir, escribe y escribe y escribe sobre el 68. Él hizo un libro con Julio Scherer, que creo que la mayoría, el que lo hizo realmente, Scherer hizo un pedacito así, y un pedazote así lo hizo Carlos. Y se le volvió de veras
de veras como un clavo en la frente. No había manera de que olvidara el 68. Y se dedicó a investigar y se dedicó a escribir, y al final de su vida hizo algo que era algo que yo hacía siempre, que era recoger las voces, recoger testimonios. Y él se empeñó en recoger testimonios y oír a la gente. E íbamos juntos, recuerdo, en el terremoto también, a una casa ahí en Peyton Place, pero no me acuerdo cómo se llama ese lugar que decían Peyton Place. ¿Qué? En los edificios Condesa, donde alquilaron Javier Molina y Raúl Álvarez Garín un departamento simplemente para que sirviera, para que la gente pudiera ir allí, los que habían sufrido el terremoto, y contaran, dieran su testimonio. Ya estábamos todas las tardes, Carlos, y el día que él no podía ir por alguna razón, ahí estaba yo, y al día siguiente me decía: ¿qué viste? ¿Qué oíste? A las 8 de la mañana hablaba para informarse. Pero sí, bueno, su ausencia es una pérdida enorme, es una pérdida que a mí personalmente me parece que él se descuidó, que hubiera podido durar más, pero bueno, eso es otra cosa también muy sentimental. Y ahora vamos a oír a Genaro y vamos a platicar entre todos de lo que él fue para cada una de nosotros, para Julia, para Marta, para mí y para todos que recurrimos a él. Para algunos fue nuestro consejero áulico por teléfono, y para otros pero era una presencia pues que estaba allí al lado y que aconsejaba, y que yo creo que le va a hacer una horrible falta ahorita mismo a López Obrador, para que no meta patas y no haya bodas. Bueno, a ver tú. Pues buenas tardes. Está aquí una parte de la familia Monsivallana, que es una familia muy extensa. Faltan los seres felinos, los que nos habitan y los que no nos habitan. Pero también me da mucho gusto ver de veras a los 3 directores del Estanquillo, que además siempre el Estanquillo está ahí. Creo que ninguna de sus obras fue tan querida, tan entrañable, tan dura, tan fuerte para él como sacar adelante el Estanquillo, y creo que se ha logrado. Y eso es también muy, muy importante. Pues también muchas gracias a los Sánchez Monsiváis, que además de haber soportado a Carlos, tienen que seguir escuchando hablando de él, pero es un gusto que esté Omar aquí también, es un gusto que estén muchos compañeros y compañeras. ¿Dónde está Omar? Ahí está Omar, ahí está Omarcito. ¿A dónde? Está ahí de barbas, que parece del Comité Nacional de Huelga. Y bueno, muchos vamos, en breve se incorpora Jesús Ramírez, y lo que a mí me corresponde, y quiero pues un poquito recordar y emular, pues quizá uno de los trabajos periodísticos fundamentales y constantes que hizo Carlos, y que a mí me correspondió colaborar con él, que fue la columna Terminal de Buenos. Además, la fortuna y el tino de Elena de haber enmarcado este homenaje a Carlos en las festividades de las conmemoraciones, no festividades,
en las conmemoraciones del movimiento estudiantil de 68 es muy importante, porque nada se explica en la obra de Carlos sin ese parteaguas fundamental, personal, intelectual, que fue para muchos y en especial para él el movimiento y la matanza estudiantil del 1968. De hecho, por mi madre Buenos surge de manera, pues, en germen, surgió en agosto de 1968 en una transmisión radiofónica. En pleno ascenso del movimiento estudiantil, Carlos Monsiváis publicó en el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre un primer compendio de declaraciones y frases que documentaban la intolerancia del régimen priista y en especial del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Esta primera antología fue el germen de lo que sería una sección periodística ya elaborada por Carlos Monsiváis de manera constante, cuyo título se inspiró en Marta Lamas y Elena Poniatowska, por mi madre Buenos, y en el poema de Guillermo Aguirre y Fierra. Para Monsiváis, este poema era un gran recibo en la cultura del arrebato. Lo que, a final de cuentas, Monsiváis hizo con Por mi madre Bohemios no son estas malas réplicas absurdas de las monas del chaleco o las malas parodias, no. Él lo que trató de documentar fue el arrebato discursivo de una clase política ridícula, el arrebato ultraderechista de la Iglesia Católica, de los jerarcas, los arrebatos violentos y sádicos de la última clase gobernante, en especial la de Felipe Calderón, que fue a la que hasta donde a él le tocó, digamos, y a mí con él, hacer la columna. Yo creo que con Peña Nieto hubiera escrito 2 columnas a la semana, fácil, ¿no? Y bueno, pues con la cuarta transformación, yo creo que ahí empezarían algunas perlas que les voy a compartir, pero bueno. En 1972, después de la matanza, del encarcelamiento de los líderes estudiantiles, Monsiváis inició ya la publicación sistemática y semanal de lo que se convertiría en una de las colaboraciones periodísticas más leídas, junto con cientos de artículos, crónicas y ensayos publicados en decenas de publicaciones. En materia de disparates, decía Carlos, no hay mejor manera de celebrarlos que repetir las frases textuales y exponer a sus declarantes. Ese fue el principio de esta inquieta R, la redacción, la voz múltiple e irónica que se convirtió en el alter ego de él. Del 72 al 87, Por mi madre Bohemios se publicó en el suplemento La Cultura en México. A partir del 89 comenzó a publicarse cada lunes en La Jornada en colaboración con Alejandro Brito. Por cierto, hoy Alejandro Brito recibió el reconocimiento de CONAPRED, de la Comisión Nacional de Erradicación de la Discriminación, ¿o cómo se llama? Para la erradicación, para prevenir, perdón, no erradicar. ¿Ese próximo miércoles? Ah, yo pensaba que era hoy. Ah, ok. Bueno, pues entonces, de letra S y de Alejandro Brito como pues el impulsor constante, además de letra S, que además también fue una idea y una propuesta de Monsiváis. Hasta 2001 la columna se hace en conjunto con Alejandro Brito, a invitación de Julio Scherer y de Rafael Rodríguez Castañeda, fundadores y directores de Proceso. Por mi madre Bohemios empieza a publicarse ya en el 2004 en la revista Proceso, hasta junio del 2010, en colaboración con un servidor. Junio del 2010 fue la última
columna de Carlos, que a mí me tocó redactarla con él, bueno, aquí está Omar como testigo, en el cuarto del hospital. Fue la última columna en donde Carlos pues ya veía venir lo que me dijo, pues vamos hacia el fascismo, decía Carlos en esa última columna, que recuerdo muy bien que ironizaba y ridiculizaba declaraciones del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Moll. ¿Qué hubiera hecho Carlos con la columna en esta época? Creo que todo el mundo nos preguntamos siempre, como me pregunta Elena, como se pregunta la misma Elena, ¿qué hubiera pensado Carlos Monsiváis de lo sucedido el 1 de julio de este año? Para empezar, se hubiera sentido parte fundamental de este triunfo, porque es un triunfo no de un personaje o de un movimiento o de un partido, es el triunfo de una generación, de varias generaciones de hecho, pero sobre todo de esa generación del 68 que logró además vencer la matanza, el miedo, la represión, el autoritarismo. En lo personal, para él hubiera sido un gran triunfo, porque me acuerdo perfecto que en el 2006, después del fraude, todos andábamos de muy mal humor, muy desesperanzados, y yo recuerdo las palabras de Monsiváis, cuando dijo, esto no es a corto plazo, esto es a mediano plazo. Esto lo comentaba él en el 2006. Y 2018, 2 años después, hubiera sido ese mediano plazo que él veía también como un triunfo de la maduración de un movimiento que viene de muy lejos, que viene de muy atrás en la historia mexicana y que es liderado por Andrés Manuel López Obrador y que logró además finalmente llegar de una manera tan contundente y tan legítima que por eso mismo es necesario defenderlo, criticarlo, cuestionarlo e interpelarlo, porque lo peor que le puede pasar al movimiento con la fuerza que tiene el movimiento y la sociedad que ganó el 1 de julio sería mantener el silencio. Y por supuesto Carlos podía mantener muchas cosas menos el silencio. Entonces, aquí tengo algunas perlas que le mandé hoy a Monsiváis, a ver si en algún momento se anima y hacemos a la limón otra vez la columna. La primera pues es la boda fifí. Cita: música de mariachi, monos de calenda y decenas de globos con sus iniciales esperaban a los recién casados a la salida del templo. Triunfó el amor, declaró César Yáñez. Y nosotros que pensábamos que había triunfado Moreno. La R en papel de vocera. Minutos después, los novios y sus invitados abordaron un turibús que los llevaron hasta el centro de convenciones donde tuvieron lugar a la ceremonia civil y el posterior banquete. Por primera vez, a César Yáñez le gritaron: ¡no está sola! ¡No está sola! La R aguafiestas. Sigue la cita: vivir el sueño de casarme y tener al lado al hombre más maravilloso que la vida y Dios me pusieron en el camino es una felicidad total, dijo Dulce en exclusiva con hola. Y agregó: cada día me enamora cada uno de sus detalles, es un hombre increíblemente cariñoso, al que admiro cada día más por cómo lucha por trabajar y lograr un país mejor. Y la R venía, y por eso nos merecemos las langostas. Una vez convertidos en marido y mujer, los novios y sus cerca de 600 invitados se trasladaron al Salón San Francisco del citado centro de convenciones, que lucía espectacular, es la crónica, gracias al talento y al buen gusto del productor de eventos, Julián Jalín Dip, quien a petición de la novia convirtió
convirtió el lugar en un auténtico bosque encantado con follaje y miles de rosas y orquídeas blancas. Qué bueno que San Francisco no es esta muestra de vida austera, diría la R. Sigue la cita. Para la cena, José Jalil preparó un menú de varios tiempos. Qué bueno que llegaste al menú, Jesús. Cola de langosta con escamoles, ensalada de camarones y espárragos, bistec de langosta, nieve de guanábana y de plato fuerte un filete. Un filete de res a la borgalesa, para rematar una mesa de postres. Y se les olvidó el frijol con gorgojo, la R despistada que venía de un mitin en contra del fraude electoral en Puebla. Crónica de la revista Hola, 11 de octubre del 2018. La R transformada en Carlos diría: no fue un acto del gobierno, pero sí un acto de desmesura. Tiene el impacto de descubrir que detrás de la sombra de un colaborador real, silencioso, va anidando el resentimiento de quien quiere aparecer en la revista oficial del Grupo Atlacomulco. Y las dos últimas perlas son de estos días. Al diablo no se le puede encarcelar por erosionar a la Iglesia Católica ante la ola de denuncias por abusos de pederastia, pero a una mujer sí se le puede comparar con un sicario por recurrir al aborto. El diablo se le metió al sumo pontífice, sin albura. Cita: al reflexionar sobre el quinto mandamiento, no matarás, el Papa condenó así el aborto: la supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de la salvaguardia de otros derechos. Pero ¿cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio? ¿Es justo suprimir una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? No, no se puede. ¿En qué momento, se pregunta la R, un problema de salud se transformó bajo la magia demagógica de Bergoglio en parte de la guerra contra el narco al estilo mexicano? Y la cita, ya muy revivida estos días, pero es del 29 de septiembre, cuando el Papa Bergoglio culpó al diablo por los sacerdotes pederastas, diciendo: la Iglesia debe ser salvada de los ataques del maligno, el gran acusador, y al mismo tiempo ser más consciente de su culpa, sus errores y abusos cometidos en el presente y el pasado. El diablo está vivo, goza de buena salud y está haciendo horas extra para erosionar a la Iglesia Católica. No deberíamos pensar en el diablo, ergo Carlos Monsiváis, como un mito, una representación, un símbolo, una forma de hablar o una idea. Este error nos llevaría a bajar la guardia, crecer sin preocupaciones y terminar siendo más vulnerable. Luego entonces, gracias a Dios, existe el diablo y Carlos Monsiváis entre nosotros. Muchas gracias. ¿Y ahora cómo le toca? Ahora le toca a Javier. A Javier, que además estuvo al lado de Carlos hasta incluso él tenía que participar en un programa de tele, en Televisa, en el que Carlos y yo fuimos llamados, pero desde un principio. ¿En qué año? No me acuerdo. En el año 2000. En el año 2000, así que estuvimos allí mucho tiempo, y ya cuando Carlos estaba enfermo, iba Javier con sus cámaras y sus técnicos y sus cables a la casa de Carlos, allá a San Simón, y ahí lo grababa para facilitarle las cosas, que Carlos además jamás se las facilitó, pero era una manera de hacerle más fácil pues moverse. Hola, buenas noches, gracias Elena. Pues yo prefiero leer también como general. Les comparto un texto pues para hablar de otro Carlos que tiene que ver mucho con
con el que nos describe Genaro. Por eso traté de hacer un poco más global y había un pretexto para ello, y eran los días sábados. Así es que estas líneas se llaman Los sábados con Carlos Monsiváis. Dice, los encuentros semanales con Carlos Monsiváis eran legendarios, no solo por la erudición que compartía como se comparte el pronóstico del tiempo y en medio de carcajadas, sino por los encuentros que propiciaba. Todos los cabos se ataban los sábados en la Plaza del Ángel, en el extinto Salón de Té Auseda, en el legendario restaurante Bellinghausen, a donde acudían los viejos políticos a hacerse ver, en la librería El Péndulo y en los Vips y Samos de la Zona Rosa. Un sábado podíamos acompañar a Carlos a 4 lugares, como si pasáramos de un salón a otro, donde asuntos y comensales, por supuesto, eran distintos. Los temas, política, casi todos los políticos eran imbéciles o miserables. Cine, me gusta más Buster Keaton que Chaplin porque su humor no tiene moraleja. Mascotas, que invariablemente eran gatos y específicamente alguno de sus 13 gatos. Según los técnicos, fue el orín de los gatos lo que le dio en la torre la pantalla, pero yo creo que no fue así. Mao Zedong es el más chico y no creo que lo haya hecho. Además, ya lo arreglaron. Otros temas frecuentes fueron sus hallazgos de coleccionista. Una foto vintage de Edward Weston, de Tina Modotti, una caricatura de Orozco o García Cabral, un grabado de Leopoldo Méndez. ¿Es pieza o no es pieza?, nos preguntaba a un grupo de asombrados contertulios. El único que podía contestarle con autoridad y razones era otro coleccionista. Es pieza, decía el fisgón, con quien competía por comprar gráfica en la Plaza del Ángel y la Lagunilla. El único que les hacía sombra en esos menesteres, y desde la distancia, claro, era Francisco Toledo, quien no solo tenía y tiene la mayor colección de grabados de José Guadalupe Posada, sino también no pocas planchas de impresión. Otro tema obligado eran libros y autores. Por él conocí un libro fundamental en materia de derechos humanos, Los derechos en serio, de Ronald Dworkin, y que al morir hace 5 años ningún medio mexicano consignó. Una lástima. Monsiváis, como le decía José Emilio Pacheco, daba la impresión de haber leído todo y casi todo lo había leído. Ningún libro le era ajeno. Al hablar de libros parecía tenerlos en la mesa porque compartía citas y no pocos datos personales de los autores. Y el contraste entre vida y obra que a Monsiváis le gustaba destacar podía parecer esquizofrénico. Saltaba de la admiración por unos versos a decir que su autor podíamos encontrarlo en las antesalas de todas las oficinas de gobierno esperando su cheque como asesor. ¿Asesor? ¿Asesor de qué? ¿Qué hace? Cobrar. Lo conectó fulano de tal. Él también está en la nómina, o en las nóminas. El sol, decía Carlos con malicia, no se pone sobre sus nóminas. El asombro crecía en la pequeña troupe que tomaba notas mentales y solo mostraba su asombro lanzando preguntas. ¿Y la sana distancia con el príncipe? ¿Le dieron una isla de veras? ¿No es una metáfora? ¿Bajó en un helicóptero a la pirámide? ¿Se lo permitieron? Debes publicar algo de esto, Carlos. ¿Quieres que me maten con su silencio mis conocidos? Tema obligado era la literatura, de Harry Potter a Dylan Thomas, de Susan Sontag a las delirantes letras de las canciones de Paquita, la del barrio, que canturreaba entre carcajadas mientras golpeaba la mesa con la palma. Oírlo cantar, en serio, era una locura. Su rostro pétreo se dulcificaba con una sonrisa. Le gustaba mucho la canción del sur. Muchas veces nos socratizaba de tal manera que llegué a sentir su inteligencia como algo material. Cada una de nuestras respuestas le daba pie para hacernos otra pregunta y otra y otra y otra. Esos sábados me enteré, y en una de esas atmósferas que creaba, que la consigna zapatista "nunca más un México sin nosotros" era de él. Y allí, en algún café de la Zona Rosa, planeamos viajar a Michoacán para ver al subcomandante Marcos, y lo hicimos. A los más jóvenes los citaba en los Vips y Sanborns, a los veteranos en el Bellinghausen, donde era un lujo sentarse junto a Julio Scherer, ¿verdad, Genaro? Sí. Y a la Plaza del Ángel invitaba a quienes quería presumir las compras que le exigía su coleccionismo.
En esa plaza conocí a Carlos Slim, comillas, el único tocayo, decía Carlos, al que reconozco. Porque se habían citado allí y allí mismo conocí, en la bellísima librería de Amalia Porrúa, a Francisco Toledo. Un sábado, cuando comía una sopa de frijol con tortilla, se había convertido en uno de sus platos favoritos, me inquirió con un clásico: ¿qué hay? ¿Qué hay? Le conté que había ido en la semana con Temor a Izmiquilpan, Hidalgo, al paupérrimo Valle del Mezquital para hablar sobre intolerancia religiosa. Me habían invitado porque había escrito algo en la jornada, habían baleado a varios disidentes religiosos y querían calmar los ánimos y dejar claro que no pagarían por las festividades religiosas que no compartían. Pocas veces lo he visto tan molesto conmigo. Me reclamó que no lo hubiera invitado. Ese tema me importa, me dijo, y lo sabes. No se vale. La próxima me invitas. Es de lesa amistad no hacerlo. Al Monsiváis cronista le interesaba estar en esos lugares límite por su olfato periodístico, pero también sin duda por su origen protestante, por su origen cuáquero. Carlos era el crisol de todas las minorías, feministas, homosexuales, religiosas, contra la crueldad animal, aunque todas sus causas, decía, parecían causas perdidas. Qué lástima que no vio el triunfo de López Obrador. Me hubiera gustado leer sus crónicas de ese día de fiesta y votación multitudinaria. No conoció el triunfo de una de sus causas, ni él, ni su amigo José María Pérez Gay, cuya casa fue sede de las huestes de López Obrador durante mucho tiempo. Me gustaría imaginar que hoy es sábado para tenerlo entre nosotros y preguntarle lo que se iba a publicar mañana, para preguntarle qué pensaba sobre los opinadores incrustados en las nóminas del gobierno, sobre la venta de archivos de escritores al extranjero, sobre la depauperación del discurso intelectual, sobre el México que aún podemos construir. Carlos fue, y fue un privilegio, nuestro Google, nuestra memoria extendida, nuestra megadata, nuestra Wikipedia. Su memoria cruzaba toda la información que tenía para compartirla. Me alegra que aún me pueda encontrar con sus amigos, con Marta, con Genaro, con Jesús, con el Fisgón, con Iván Restrepo y sobre todo con Elena. Que Elena sigue siendo emocionante, como decía Carlos. Le toca a Jesús. Buenas noches. Híjole, pues me toca difícil. Bueno, venir aquí a hablar de Carlos, pues no puedo dejar en primer lugar de señalar que venimos a homenajear al amigo, al compañero ausente de las mejores causas perdidas, como él bien escribió. Es la única persona en este país y creo que del mundo a haber recibido el honoris causas perdidas por cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y donde ahí explicaba, digamos, el credo de sus ideas respecto a esta parte tan importante que hoy vemos materializada. Este año, estas causas perdidas de las que él señalaba como el elemento central que dinamizaba y que transformaba las mentalidades, la memoria y a la sociedad misma, y que a la postre, siendo derrotadas en un inicio, se convertían en triunfos de la sociedad. Así la causa de las mujeres, así el movimiento estudiantil del 68, así la lucha por la democracia que hoy se cristaliza en un gobierno de cambio. En fin, tantas cosas a las que Carlos se comprometió como persona, como ciudadano, como activista, pues ahí están expresadas hoy en tantos triunfos de la sociedad que finalmente la lección que él dejaba, que también es como una lección moral, cuando al final él recibió este premio de honoris causas perdidas, ponía un poema de Luis Cernuda, 1936, que habla de un internacionalista que va a luchar a España, a defender la República, cuando no habla el idioma, no conoce a la gente, ni conoce la cultura, pero que está dispuesto a darlo todo por una causa que él cree. Y ese ejemplo, el ejemplo de esa persona que no habla el idioma, que no conoce a la gente y que no conoce esa cultura, pero que está dispuesto a darlo todo, dice puede redimir a la humanidad entera como ejemplo moral del darse a los demás.
creo que ese ejemplo que él destacaba como elemento central del motor moral, o de lo que él llamaba la indignación moral, que era este motor que llevaba o que debía llevar a los ciudadanos a actuar, a hacer algo, a escribir, a levantar la voz, a sumarse a una protesta, a actuar para cambiar las cosas injustas, fue finalmente también el motor cotidiano. No dejo de pensar, todavía me costó mucho tiempo dejar de marcar el número telefónico. Muchas veces mi primera, cuando todavía se usaban teléfonos fijos, porque no estamos teléfonos celulares, pero mi primer impulso durante 2 o 3 años fue marcar su número, porque cada vez, 5539, 4762, no se olvida, era porque a las 7 de la mañana, o antes, si era posible, ya estaba marcando para hablar y preguntar, indagar, comentar, discutir las noticias del día, que por supuesto él ya había leído o había escuchado o ya había intentado, porque tenía que ver de las situaciones que vive el país o que vivía el país, pues tenía también un valor, digamos, objetivo en su comentario editorial. Pero esta costumbre de comentar el día a día, pues se convirtió en la referencia, en la cartografía del día, para pensar en los temas, en los personajes y en la agenda de lo que venía en ese día, ¿no? Entonces, era implacable, porque implacable su memoria fotográfica, era capaz de no estar enterado de nada, pero decirle, llegaba un grupo de compañeros o de amigos en una fiesta, una reunión, un café, y de repente, ¿de qué están hablando? No, pues de tal noticia. ¿Y eso de qué es? Que no había escuchado. Y alguien le acercaba o la nota periodística o el comentario, y no tardaba ni un minuto en posar los ojos, uno creía que había posado los ojos, y empezaba a citar de memoria lo que había visto, su mirada, y lo empezaba a reproducir automáticamente. Entonces era impresionante no solo su capacidad de recordación, sino su capacidad de captación de las cosas, de los gestos y por supuesto de las letras, ¿no? Cualquier texto, poesía, ensayo, él era capaz de reproducirlo casi al instante de una manera textual. Quizá omitir una palabra, pero era, digamos, esa memoria que nos tenía todos avasallados en cada reunión y que nos intimidaba, porque uno podía tener una idea genial o haber leído un libro que él todavía no había leído, pero él ya había leído toda la bibliografía de aquel autor. Entonces te dejaba pues en el papel de, bueno, está muy bien que tú conoces eso, pero no sabes y empezaba a hacer casi el relato bíblico de toda la relatoría de dónde venía el autor, de cuáles eran las corrientes del pensamiento que expresaba, cuáles eran sus influencias y dónde habían dado las últimas conferencias, si era el caso. Entonces, estar con Carlos, hablar con Carlos era casi como, pues era impresionante, era una exigencia, no era fácil, no era estar tranquilo, reposando y platicando con los amigos, sino era una tensión permanente por recordar, por buscar una referencia de todo lo que estaba diciendo, porque al final de cuentas la palabra "eres un ignorante" era casi como un halago permanente que le hacía a sus amigos. Insultos era el otro remate que llevaba cuando uno quería decir, no, yo sé más de esto, y sí, ¿cómo no? Entonces, era increíble, su capacidad de registro, de lectura, de interés, abarcaba todo, era como un personaje de una novela del siglo XIX, Sartor de Sartus, que es un personaje que hacía la antropología de la ciudad inglesa, y él era como un arqueólogo de las realidades del pasado, del presente y también del futuro, porque avisoraba las tendencias, las mentalidades, las sensibilidades hacia dónde iban. Entonces, esta arqueología permanente del hallazgo, no solo de la colección, porque tenía era de personalidad múltiple, Carlos. A veces, como bien señalaba Javier Aranda, estaba hablando con el coleccionista, ¿no? Que estaba pensando en la obra de otros, en su propia colección fotográfica de grabados, o de juegos, o de maquetas, o de revistas, y entonces era impresionante que de repente cambiaba el chip y ya estabas hablando con el conocedor de la literatura mexicana, o de la literatura francesa, o de la literatura inglesa, o sobre todo la estadounidense,
y rápidamente pasaba a dar su sapiencia sobre la ciencia ficción o Philip K. Dick, la última novela de Philip K. Dick, y en fin, y siempre era de una impresionante, una maravillosa memoria que pues acompañó esta amistad con reproches permanentes por no tener tiempo para leer lo suficiente. Él se jactaba de leer 200 páginas al día, además haber leído todos los periódicos del día, haber leído las revistas sociales, de corazón en algunos casos, en fin, todas sus fuentes de información para entender esta sociedad compleja que va desde la cultura popular hasta las élites, ¿no? Entonces era un totalizador, era un hombre interesado, más que preocupado, interesado por todo, por la sociedad, por la literatura, por el arte, y cuando yo le preguntaba, oye, ¿para qué sabes tanto? O sea, ¿de qué sirve saber tanto, no? Si ya ves, ni tus lectores te hacen homenaje posando los ojos en tus textos, ¿no? Y decía, pues es que la cultura es para disfrutar la vida, para ser mejor persona. Si no sabes de Billie Holiday, pues ¿cómo vas a disfrutar ese jazz, esa cantante de jazz? Si no sabes de corrientes pictóricas, ¿cómo vas a disfrutar un cuadro que te interpela? Más allá de lo que los colores o de las formas, hay un discurso, en fin, una serie de elementos que a final de cuentas, desde la complejidad de una memoria prodigiosa, de esa capacidad totalizadora, se iba hasta lo más simple, que era ese disfrute, lo que decía Javier. Su rostro cambiaba permanentemente, ¿verdad? Porque escribía 3 párrafos y cantaba media canción, porque estaba oyendo un bolero, o estaba oyendo un músico o cantante de jazz que le encantaba mucho. Entonces siempre estaba como en este poliedro de emociones, de conocimiento y de cambio de pista. Y me gustaría nada más solo terminar diciendo un humilde homenaje al amigo, al compañero de causas perdidas, que él hubiera disfrutado mucho este momento que está viviendo México. Él fue convencido de la lucha pacífica, hasta la ignominia dirían algunos, un convencido de la lucha por la democracia, un preocupado por los derechos humanos y obviamente las causas de las minorías. Y siempre se preocupó por documentar, por teorizar, por compartir ese conocimiento para que la izquierda, los militantes, los activistas tuvieran, además del impulso moral, además de la crítica o el sentimiento contra la injusticia, documentaran, argumentaran y sobre todo sostuvieran con buenos argumentos y buenos análisis sus propias causas. Y en este sentido, pues por supuesto que me hubiera encantado vivir este momento, porque gran parte de estas causas que hoy están cristalizando, pues él tuvo que ver. Tan solo el hecho de que los principales manifiestos de la izquierda, cultural, social y hasta de algunas causas específicas, pues pasaron por su pluma, fueron escritas o enriquecidas o analizadas y a su vez puestas en contexto por su propia mente, por su propio pensamiento y por su propia escritura. Y en ese sentido, pues el mejor homenaje que hoy podemos rendirle a Carlos es, por supuesto, leerlo, indagar más sobre sus motores, digamos, de su búsqueda cultural, pero también su búsqueda moral, y de este entendimiento de la vida como un compromiso ante la cultura, un compromiso ante las causas de la sociedad, pero también un compromiso ante el comportamiento, digamos, ante el cuidado de las especies, un pionero en ese sentido, decidido, ecologista y defensor de los animales. En esto también se adelantó al tiempo a muchos que ahora ya es sentido común, antes no lo era, y siempre él iba un paso adelante de la sociedad, de los activistas y también de las tendencias culturales, ¿no? Era el que sabía cuál era el último disco de cualquier cantante del momento, o el último libro que había salido en una editorial clandestina en España sobre algún tema. Era impresionante. Y bueno, pues el mejor homenaje que podemos hacer a Carlos es
continuar sus causas perdidas, para avanzar más en los derechos de todos, pero también hacerle justicia a ese gran escritor que siempre se le ningunó como escritor. Fue el gran periodista que concilió la literatura con el buen periodismo, con la crónica, y también eso tuvo un reproche del mundo cultural de no reconocerle que era un gran escritor, un gran pensador, que ha dejado un gran legado que tenemos que recuperar. Muchas gracias. Entre las causas perdidas de Carlos estaba el feminismo, que ahora ya no está tan perdido. Pero cuando arrancó el movimiento en los años 70, me acuerdo que fue en 1977, un día estaba yo comiendo en mi casa y me vinieron a decir que me hablaba por teléfono Carlos Monsiváis, y yo sentí como que me hablaba Dios. Ya para entonces yo era fan de Monsiváis, lo seguía, lo escuchaba, me iba al conditorio donde estuviera. Y ahora me doy cuenta que fue él que operó que Luis Javier Solana del periódico Universal tuviera una columna, y se ve que Monsiváis le había dicho: invita a una de las feministas de la revista FEM, que acababa de salir un año antes. Yo era la más chica en la revista FEM, y me acuerdo cuando llegué, Luis Javier Solana pensaba que iba a llegar una señora decente, y llegué yo, y me dio una columna semanal, y yo empecé a escribir, y al poco tiempo me habló Carlos porque quería hablar conmigo de uno de los artículos. Y así lo empecé a ver, y no solamente lo empecé a ver, lo empecé a explotar dentro de mis posibilidades, de acompáñanos a esto y ven al otro, porque además en ese momento nadie pelaba a las feministas, pero si decíamos que iba a estar Carlos Monsiváis, la prensa llegaba porque quería sacarle tajada de información. Entonces lo llevábamos a las cosas más inverosímiles. Carlos inauguró la conferencia sobre no despido de embarazo para madres trabajadoras, y el orador era Monsiváis, que no era una madre trabajadora, obviamente, ¿verdad? Pero, o sea, todas las causas le dimos: Carlos, por favor, ven, porque así nos va a pelar la prensa. Cuando fundamos un grupo de feministas, GIRE, en 1992, ¿quién dio la primera conferencia sobre aborto? Bueno, fue Monsiváis, pues, ¿no? Entonces, siempre fue absolutamente solidario. Hace 2 meses estuvimos en Tijuana, Beatriz, su amiga, su prima, su secretaria, su enfermera, su chofera, la santa mujer que lo aguantó más que ninguna de nosotras, ¿verdad? Y Genaro. Y yo empezaba mi conferencia diciendo, cuando hicimos una revista, un grupo de feministas que se llamaba Debate Feminista, al final poníamos la ficha biográfica de quién había escrito. Y pedí a Carlos: Carlos, mándame tu ficha biográfica. Y Carlos puso: Carlos Monsiváis alterna su misoginia con una encendida defensa del feminismo. Y era cierto, él alternaba su misoginia, no le gustaban las mujeres, tenía excepciones. Julia de la Fuente, yo creo que era de sus amigas más cercanas, de la que sí verdaderamente quería. A mí me toleraba y me aguantaba porque yo era muy latosa con él y por el tema del activismo, pero de querer, realmente Julia de la Fuente. Y Ava fue uno de sus amores también, claramente. Yo no fui amor, él fue mi amor, pero yo no fui su amor, ni modo. Pero esa cosa de ser un misógino feminista, es decir, sí era misógino, no me gustaba mucho de las mujeres, excepto unas cuantas, pero también era muy feminista. Y entre las causas perdidas, que bien Jesús dice, no solamente estuvo el feminismo, estuvo el tema de la lucha de la defensa de los animales. Y realmente es una causa que sería bien importante que en la Cuarta Transformación se retome. Se retomó cuando la constituyente de la Ciudad de México, ¿no? Y sí es una causa. A Carlos
le dolían los animales. Aparte de que tenía esta pasión enferma que se llama eurofilia, que la compartía yo con él y que de repente me hablaba y me decía, oye, se me fue mi pediatra, ¿a quién tienes? La pediatra era veterinaria, obviamente, ¿no? Entonces yo le decía quién era nuestro pediatra. También este es el eurofílico, ¿verdad? Es otro de los eurofílicos de ese grupo. Pues a Carlos le importaba mucho. Cuenta un amigo, no sé qué amigo, a lo mejor tú te acuerdas, de la vez que fueron a comer en un pueblo y había un pobre perro muerto de hambre. Y él, que era vegetariano, porque más a esos niveles llevaba su congruencia, es decir, cuando él decidió que le dolían los animales, dijo, nunca más vuelvo a comer carne. Y en esa salida, él llegó y pidió en la fonda 3 bisteces, y los amigos se quedaron así como, ¿qué onda? Esperó a que se enfriaran los bisteces y salió se los dio al perro, ¿te acuerdas? Es una anécdota que alguien contó una vez y que a mí me conmovió mucho. Y bueno, yo sí creo que el tema del activismo en Carlos era muy impresionante. Le hablaban de una secundaria de la punta de la loma de Aguascalientes o de Puebla, no era capaz de irse en autobús, pagando él su viaje a dar una conferencia en esa secundaria lejísima. Nunca en los casi 40 años que fuimos amigos, nunca nos dijo que no a ninguno de los eventos. Inauguró el Congreso Nacional Feminista en 1996 con un discurso precioso que salió publicado en la revista FEM, que se llamaba Alabemos Ahora, y alababa a las sufragistas, y alababa a las maestras que durante la persecución religiosa las habían violado, las habían desorejado. Empezó a hablar de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Es un discurso Alabemos Ahora absolutamente maravilloso de Carlos. Estuvo en muchos de los actos de las feministas. Me acuerdo que en 1991, cuando había esta discusión después del fraude de 88, estaba la discusión de si las feministas íbamos a participar o no en la política. Y Debate Feminista, que llevaba apenas un año de existencia, hizo un foro y lo hizo en la Casa Reyes Heroles en Coyoacán. Y el plato fuerte del foro era la discusión de Monsiváis con Beatriz Paredes, que en ese momento era gobernadora de Tlaxcala. Entonces fue muy interesante, y al final de la discusión Carlos echó un discurso diciendo que el feminismo estaba muy bien, pero que las feministas nos teníamos que dar cuenta que si solo nos aferrábamos a luchar por las mujeres, íbamos a perder la posibilidad de ganarnos a las otras causas. También es un discurso buenísimo de él. Yo como vi que el anuncio de lo de hoy nada más aparecían Jesús, Javier y Genaro, pues no traje lo que ya había yo escrito sobre Carlos en Tijuana, bueno, que otras veces he escrito, pero sí quería decir que después de que Carlos murió, todavía cuando estaba vivo habíamos estado trabajando en sacar un libro con todos sus textos sobre la diversidad sexual, que se llamó Que se abra esa puerta. Él llegó a ponerle el título a ese libro a partir de este verso de Carlos Pellicer. Entonces sacamos todos los ensayos que había escrito Carlos sobre diversidad sexual, y yo le propuse a Beatriz y a Rubén que hiciéramos un libro con todos los ensayos feministas. La revista Debate Feminista, que sigue su existencia, pero yo fui su directora los primeros 25 años. Los primeros 25 años publicamos 26 ensayos mensuales, muchos de ellos sobre feminismo, sobre mujeres. Escribió sobre Rosario Castellanos, escribió sobre Simone de Beauvoir, escribió sobre Nancy Cárdenas, escribió muchísimo. Y al libro le pusimos justamente lo que él se puso a sí mismo de llamarse misógino feminista. Y cuando presentamos el libro en la Rosario Castellanos, 10 de sus amigas, entre ellas aquí Julia y Beatriz, fueron a la presentación a hacer una intervención preciosa sobre su relación y su amistad con Carlos. Y bueno, pues eso es lo que yo tengo para recordar hoy. Muchas gracias.
Tú deberías de contar las cartas de cuando Carlos estaba en Londres y lo que se escribían tú y él. ¿Se calcularon? Bueno, sí, yo creo que sería muy bonito, si es factible, después publicar estas cartas de Carlos cuando estuvo en Londres. Yo las tengo todas pegadas allí, reverenciadas, pero ahí están y esperando, y se podrían, claro, pensar en su publicación, pero pues sí, porque yo me sentí muy halagada, muy contenta de recibir esas cartas de Carlos durante todo ese tiempo en el que vivió él en casa de Hugo Gutiérrez Vega y de Lucinda, su mujer, y con las niñas en un departamento más bien pequeño. Y recuerdo que él tenía que ir a la universidad, y recuerdo que me contó Lucinda algo que se me quedó grabado, que cada vez que se dormía muy tarde había que irlo a despertar, y que cada vez que Lucinda iba a decirle: Carlos, te tienes que levantar, Carlos se asustaba, que sentía, había algo en él de miedo. Y bueno, a mí eso siempre me ha emocionado mucho. Seguro él estaba en otro mundo, que era el mundo de una prodigiosa inteligencia, y tenía que regresar de allí a ir a dar sus clases. Hacemos una ronda de preguntas o de comentarios. O de recuerdos sería mejor, porque además, pues sí, ¿qué vamos a preguntar si más bien qué vamos a recordar, ¿no? Sí, pues si alguien alza la mano. ¿David? Ya alzaste la mano, si te vi. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias, Genaro. Solo me gustaría compartir con ustedes que el recuerdo que yo tengo de Carlos es de un hombre muy generoso. Yo fui uno de esas quienes le llamó alguna vez a su casa para una invitación, y bueno, fue muy generoso, acudió y dio inicio a que de vez en cuando yo tomase un café con él en algunos de los cafés que ustedes mencionaron en la zona rosa. Y bueno, el recuerdo que yo tengo es de un hombre muy generoso. Gracias. Quisiera evocar una postal de cuando le dieron la medalla en Bellas Artes por 50 años de trayectoria. Me acuerdo que cuando le iba a entregar la panista, esta funcionaria Vázquez Mota, se llamaba, la medalla, precisamente él hizo un pase mágico y se le embolsó en el saco sin que nadie pudiera tomar la foto que ansiaba la funcionaria, ¿no? Y en el convite le iba a decir: maestro, le quise hacer un chascarrillo muy desafortunado. Le dije: maestro, ya más falta la escultura ecuestre, ¿no? Y que se enoja, ¿no? Y ya jamás me volvió a dirigir la palabra. Lo lamento mucho, fue la última vez que lo vi. Pero yo quería decirle, es que es lo que quisiera el medio, ¿no? Cooptarlo a usted y amansar sus críticas, ¿no? A base de dádivas. Pero pues, lástima se nos fue antes. Bueno, en mi caso yo lamento muchísimo ese chascarrillo, pero siempre se le va a evocar como alguien irreductible, ¿no? En sus críticas y en su sapiencia tan progresista. Gracias por escuchar. A ver, les comparto mientras, a propósito de Vázquez Mota, que cuando lo condujeron casi obligándolo a saludarla en una noche, al tenerla enfrente le dijo: Dios mío, hazme mudo. Bueno, Carlos tuvo muchos amigos. Ustedes 5 son importantes. Recuerdo cuando... Bueno, soy Rubén Sánchez Monsiváis.
Carlos pues fue muy cercano a nosotros en una época antes de que fuera tan famosa, pero pudimos constatar las amistades que él hizo cuando estuvo enfermo. Quienes lo visitaban, como Genaro, como Jesús, quienes hablaban todos los días como Marta, como Lenita. Entonces, para mí es un motivo de gusto. Hola, soy Julia. Quiero decirle a Marta, gracias porque lo compartimos, porque me dejaste compartirlo. Muchas veces nos citó a las 12 al mismo tiempo para comer, ¿te acuerdas? Sin que supiéramos que íbamos a estar juntas. Pero gracias, Marta, porque Carlos te adoraba. Somos el ejemplo que dos mujeres pueden amar al mismo hombre. Así es. Oye, y está en una foto. ¿Te acuerdas que nos tomaron una foto? Y muchas veces Carlos y yo salíamos, pero cuando Carlos y yo salíamos a comer o tomar un café o antes de que llegara Consuelo y estábamos él y yo nada más, la gente nos saludaba y decía, maestro, qué emoción verlo. Y a usted, Elenita. Entonces me confundían contigo. Y entonces lo que Carlos hacía, el típico, no, que decía de su risa. Pero bueno. ¿Cómo lo conociste, Julia? Lo conocí en Coyoacán, en la librería, ¿cómo se llama? Una cajita, El Parnaso. Que yo era amiga de Jorge Tolosa, de la hermana de Jorge Tolosa, y por eso lo conocí. ¿De Guadalupe? Sí. Bueno, gracias, Marcia. Bueno, a mí me gustaría muy brevemente contarles una anécdota sucedida con Carlos. Bueno, yo soy Marisa Lara y este es mi cómplice Arturo Guerrero y tenemos el equipo Siamesas Company. Yo creo que era por ahí del año 93 que una persona nos dijo que se presentaba Pedro Infante en la colonia Guerrero en una marisquería. Entonces, pues cuando lo supimos le dijimos a Carlos y nos dijo Carlos, pues pasen por mí y vamos a la colonia Guerrero. Llegamos, en la noche estaba la cortina corrida, nos abre un tipo muy desconfiado, nos pide los boletos, señalamos que no traemos boletos, pero que venimos los siameses con Carlos Monsiváis. Azota la ventanilla y pasan unos segundos de tensa espera, la vuelve a abrir y nos indica que pasemos entre montones de guacales de cascos vacíos de Coca-Cola en un lugar que durante el día supongo era un changarro de comida, pero íbamos hasta el fondo. Llegamos y había un salón totalmente iluminado, toda la familia mexicana con la abuelita, el papá, la mamá y los niños comían pozole y esperaban todos la llegada de Pedro Infante. Cuando a través, pasando una cortina roja raída y grasienta, sale Pedro Infante con su musa, con su diva, ante el grito enloquecedor de todas las señoras, las mujeres y por supuesto de Carlos. Empieza el hombre a cantar y Carlos empieza a cantar con él ante nuestro azor y ante nuestra absoluta delicia, y cantaba muy bien y se paró y cantó así a dueto con Pedro Infante, que contó que nunca había muerto, que la verdad es que iba a llevar armas a Cuba, entonces se había caído la nave, el avión en el que él viajaba, y que entonces había estado huyendo todos esos años y que estaba vivo. Entonces fue una noche entrañable. La verdad es que Carlos no bebía, nosotros echamos nuestras cervezas, pero él no bebía. Y entonces se comió su pozole, salimos muy contentos a través de ese pasillo y lo fuimos a dejar a su célebre San Simón, sus amigos siameses que tanto lo amamos. Yo quisiera compartir con ustedes dos anécdotas.
el origen del estanquillo, que sin duda alguna, en el universo inmenso de Carlos Monsiváis, su colección ocupaba un lugar muy importante para él. Yo lo había conocido hace algunos años, no me tocó el Billinghausen, no me tocó el Vips, pero me tocó la Plaza del Ángel. Me acabo de situar. Y un día me invitó a comer a su casa, terminamos de comer y me comenzó a mostrar parte de su colección. Yo le pregunté a Monsiváis, oye, ¿y ya tienes registrado todo? Me dijo, no, todo está revuelto. Y se me ocurrió decirle, oye, tú eres investigador emérito del INAH, ¿por qué no? Yo era secretario técnico del INAH en aquel entonces, ¿por qué no del INAH te pagamos un proyecto para clasificar la colección? Le gustó la idea, formó él un grupo de restauradores y comenzamos a tener una vez por semana una reunión con mi muy querido amigo Rodolfo, con la doctora Alejandra Moreno Toscano y con Adrián Pandal. Y nos juntábamos una vez por semana para ver cómo iba avanzando la clasificación de la colección. Y de esa clasificación de la colección nació justamente el Museo del Estanquillo. Y segundo, para compartir, llego muy contento de que me invite Monsiváis a ser el director del Estanquillo justamente después de Rodolfo. Y una de las primeras cosas que le digo, oye, ¿por qué no sacas tu colección al interior del país? Por ejemplo, con Francisco Toledo. Recuerdo perfecto que Carlos me dijo, Toledo no va a querer mi colección. Dije, bueno, si tú me lo permites, yo voy a Oaxaca, lo veo y le pregunto. Días después estoy en Oaxaca, le digo a Francisco Toledo, oye Francisco, ¿cómo ves? Traemos parte de la colección de Carlos. Le gusta la idea y me dice, pero yo no tengo ni un peso, ¿eh? Bueno, dije, no te estamos pidiendo ni un peso, pero vamos a juntarlos. Y así fue la primera vez que la colección de Carlos Monsiváis fue a los espacios culturales de Francisco Toledo y comenzó un trabajo entre los dos en esa parte que es la colección muy importante. Muchas gracias. A ver, yo tengo una muy divertida, porque todos sabemos que a todos nos encantaba que Carlos Monsiváis, no que nos encantara, que tuviéramos a Carlos Monsiváis en una presentación, en un programa de televisión, de radio, pues hacía que el programa fuera un hit. En 1900, estoy hablando como 94, 95, yo estaba como directora de comunicación del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, e hicimos una serie que se llamó Arqueología y Literatura. Entonces la idea era invitar a diferentes escritores a que fueran a las zonas arqueológicas y que hablaran de qué les provocaba la arqueología, qué eran para ellos las zonas. Estaba Margot Glantz, Sergio Pitol, estaba Carmen Boullosa, en fin, eran 7 programas. Y todos en el INAH me decían, ¿y Monsiváis? Pues claro que tienes que invitar a Monsiváis. Entonces, como sabíamos que era muy difícil llevarlo a algún estado de la República, porque estaba repartido en 1000 eventos, a todos nos decía que sí a la misma hora y el mismo día. Entonces decíamos, pues es como Dios Padre, ¿verdad? Está aquí y está en la Feria del Libro y también está en Onoalco y también está en la Colonia Roma, en fin. Entonces decidimos que Monsiváis tenía que estar en el programa del Templo Mayor. Así que lo convencí durante semanas y me dijo, bueno, ándale pues, ok. Tal día a las 6 de la mañana. Entonces tal día a las 6 de la mañana toda la producción, cámaras, cables, técnicos, sonido, se movió al Templo Mayor, cosa que era costosísima, para esperarlo. Y todos lo acechábamos a ver si llegaba. Porque aparte te decía, sí llego, y lo podías estar esperando y no llegaba. O sea, a las 6 de la mañana lo veo cruzar por el Zócalo, y es una de las experiencias más hermosas de mi vida, como todo el mundo lo saludaba a las 6 de la mañana. El que vendía el pan, el bolero, el del periódico, hola Carlos, señor Monsiváis, ¿cómo está? Buenos días. Y entonces de pronto, bueno, ya entró al Templo Mayor, producción, le llamamos a producción para que le limpiara un poco la camisa, porque siempre traía un lamparón, ¿se acuerdan? ¿No? A ver Carlitos, vente, sonido. Entonces ya le pusimos el sonido para que empezara a hablar, y de pronto bueno, estábamos todos en la tecnología cuando de repente se nos va Carlos Monsiváis. ¿Pero cómo? No, pero si estaba aquí, yo lo vi, yo estaba platicando con él, y de pronto no se dio cuenta que se había llevado el sonido prendido en el cinturón. Entonces estábamos todos en el Templo Mayor oyendo, taxi, taxi, rápido, a la Portales.
genial. Fue genial. Pues le hablé a Marta Lamas y le dije, Martita, por favor te lo suplico, dile que cuesta muchísimo dinero, que no me vuelva a hacer esto, porque debe traer a todos estos técnicos y toda la producción. No, sí, Carmen, yo voy a hablar con él. Y entonces ya le hablé, dije, pues, ¿qué pasó? No, es que el guión realmente, pues yo no me lo sabía todo, pues es que es el templo mayor y entonces yo lo tenía que estudiar, pero ahí estoy. Y entonces a los 15 días ya lo tuvimos cercado como no se pueden imaginar. Había guaruras por todos lados de Lina, tapando las esquinas para que no se pudiera salir, y es un programa bellísimo que se llama Arqueología y Literatura, y son, como les digo, 7 escritores importantes, y ahí está Carlos Monsiváis en el Templo Mayor. Yo me acabo de acordar. No me acuerdo cuando Miguel de la Madrid acababa de ser presidente, no sé si era cuando era candidato a presidente, no me acuerdo si era el PSUV o el PRD, nos pidieron a Carlos y a mí que cuidáramos la casilla. Y era una casa en Francisco Sosa, porque ahí iba a llegar a votar Miguel de la Madrid. Y Carlos, que de repente le gustaba hacer maldades y travesuras, y yo que le seguía en lo que quisiera, empezamos a tener una plática. Había la representante del PAN y del PRI, eran 2 señoras decentes, y había muchas panistas, porque más Coyoacán tiene una parte muy panista, y en ese lugar donde había sido la casilla, y nosotros éramos los representantes, no me acuerdo si el PRD o el PSUV, y me acuerdo que Carlos empezó. Y la orgía de ayer en la noche, y a mí nada más me decían eso, y yo decía, no hombre, Carlos, no sabes todo. Entonces empezamos, él y yo, a hablar como si hubiéramos estado en una orgía sexual. Las señoras empezaron a pararse y irse como más lejos, como si nada más de estar cerca de nosotros se fueran a contagiar. Bueno, nos hemos divertido. En eso llega de la Madrid, que cuando vio que estaba Carlos Monsiváis, se acercó a saludarlo porque todo el mundo lo saludaba, pues, ¿no? Muy impresionante, ¿no? O sea, todos los vínculos con los políticos. Cuando las trabajadoras sexuales que querían una cita con el delegado de la Cuauhtémoc, que era Ignacio Vázquez Torres, no lo consiguieron la cita y me pidieron, ay, consíguenos una cita, le hablé a Carlos. Sí, hombre, ahorita habló por teléfono. Imagínate, cualquier personaje de la política mexicana que Carlos le dijera, lo quiero ver, ese mismo día en la tarde. Lo que no se imaginó Vázquez Torres es que llegó Carlos con 12 madrotas de las de su ¿verdad? A hacer una negociación de por qué les estaban así. Entonces lo ven llegar a Claudia Colombo y a todas las señoras de su vida. Bueno, era absolutamente solidario en las cosas que... Además, para terminar la prensa de Carlos, no me acuerdo si fue en una conferencia o fue en casa de la amiga Roja, Jesús. Estaban hablando de eso de López a Carlos. Entonces alguien le preguntó al Manuel que por qué era político. ¿Y por qué le gustaba la política? Dice, es que yo de joven quería ser como Carlos Monsiváis, quería que todo el mundo me saludara. Pues Alejandro Brito, un día que fuimos a una marcha con Carlos y Alejandro y yo íbamos atrás, decidimos que el mejor negocio hubiera sido sacar estampitas de Monsiváis y irlas vendiendo a peso, porque todo, o sea, caminar de Madero, de Eje Central al Zócalo por Madero, eran 5 horas. Todo el mundo lo paraba y nos hubiéramos hecho ricos vendiendo estampitas de... Y no estaba tan de moda el selfie. No estaba, no. ¿Dónde? No existía. ¿Algo que quieras comentar? Pues yo creo que ya, ¿no? O hay alguna otra pregunta. También los siameses quieren hablar. Estábamos Consuelo, Carlos y yo en la cafetería cerca de la iglesia por la glorieta del Riviera. ¿Te acuerdas de ti? Que Carlos iba mucho ahí. División del Norte. División del Norte. Y Consuelo le estaba enseñando los nuevos diseños de los libros del fondo de una colección. Carlos sándwich, café con leche, grande,
cuando de repente se oyen gritos, no se muevan, y entran unos asaltantes, pistola, y les dicen a todos sus relojes y las bolsas sobre las mesas. Carlos era el único que lo podía ver, nosotros estábamos de espalda. Pero cuando llegaron a la mesa y reconocieron a Carlos, le dijeron, ustedes no. Siguió comiendo su sándwich como mientras toda la gente gritaba y se desmayaba. Bueno, igual como se ha dicho, Carlos se comprometía a estar en muchos lados y pues sabíamos que a lo mejor no llegaba, ¿no? Y sobre todo se comprometía a hacer muchos textos que tampoco no sé a qué horas hacía. Nosotros le habíamos pedido para una exposición, ahí en los talleres de Coyoacán, pues un texto. Y dijo, no, pues se los hago, etc. Estamos muy ilusionados y dijimos, qué padre que Carlos se lo aceptó, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasaban los días, había que mandar a hacer impresión y pues Carlos además estaba colgando. Y dijimos, ¿a qué horas, Carlos? Y hablábamos y, en fin, ya ves que nosotros hicimos el altarcito de Tintán y sí cumplimos, tú igual las ranas, ¿no? Y se tardaba, y él sí nos hablaba todos los días para, ya está mi altar de Tintán, que ahí está en el museo. Y bueno, pues, finalmente nos dicen, véanme en tal evento, en tal marcha. Entonces vamos a la marcha de las 20,000 marchas que íbamos todos en estas causas perdidas, que pues marchábamos a ver a qué las ganábamos, y por primera vez parece que sí ganamos. Y en ese momento pues la alcanzamos en la marcha y el texto no lo había terminado. Así es de que Monsiváis fue marchando, redactando nuestro texto, y uno de los mejores textos, yo creo que el más padre texto que nos hayan hecho, marchando y redactando, y nos lo entregó. Exactamente, el texto se llamaba Ay, cuánto me gusta el gusto, y el que no le gustó, algo de, ¿cómo se llama? Canto me gusta el gusto, y el que no le gusta el gusto, tampoco le gustó yo. Ese era el texto. Y bueno, eso de las cosas maravillosas que hacía Carlos, ¿no? Bueno, a mí como director de esta fundación les agradezco, Jesús, Javier, Elena, ¿no? Marta, todos los que están aquí, muchísimas gracias. Antes le tengo que entregar a Jesús un libro para que nos lo firme a la fundación, para que pongan ya todos los demás lo firmaron, menos tú. Recordándoles que ahorita estamos guardando la memoria. Guardamos la memoria de un país, guardamos la memoria de un personaje, de un amigo. Yo lo conocí chiquito, a mí nunca me hizo mucho caso, porque yo lo conocí muy chiquito y luego me vio crecer, pero me quedé para él chiquito, ¿no? No le gustaban los niños, nada. Y entonces cuando Elena me llevaba a casa de Carlos, que me llevó muy pocas veces, me decía, no vayas a tocar nada porque se enoja. Entonces, la última vez que yo vi a Carlos fue en Chiapas. Yo era periodista con un compañero aquí, Ulises Castellanos. Jesús estaba ahí. Y la última vez lo veo y le digo, hola Carlos. Se me queda bien y me dice, yo esa cara la conozco, soy hijo de Elena. Ah, qué bueno que creciste. Entonces, así fue mi relación con Carlos Monsiváis. Les quiero recordar que hay pocos escritores que se quedan en México, ¿no? Carlos Fuentes no está en México, Vicente no está en México, Vicente Leñero no está en México, el mismo Revueltas, los archivos no están en México. Tenemos que hacer algo para recuperar la memoria. Siempre lo he dicho. Si perdemos un pie, caminamos con bastón. Si perdemos una mano, podemos escribir con la otra o dictar. Pero si perdemos la memoria, nos perdemos a nosotros mismos. Es súper importante que apoyemos la memoria en este país, ¿no? Estas rosas recuerdan a Carlos, recuerdan su memoria, recuerdan que lo único que importa es el hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y allá somos una fundación privada, igual que muchas fundaciones, igual que el Estanquillo.
estamos empezando. Tenemos una cajita para que donen, para que se sigan haciendo este tipo de eventos. Mañana tenemos Docs DF. La próxima semana tenemos una presentación de un libro. En noviembre vamos a hablar de periodismo y qué va a pasar el próximo sexenio. Estás invitado, Jesús. Vamos a hacer varias cosas, pero lo que más nos importa es rescatar la memoria, rescatar estas cartas de Elena a Carlos, estas cartas, a ver si lo hacemos juntos, Estanquillo Fundación, las cartas de Carlos a Elena, si las tienen ustedes, sería maravilloso tener como ese libro, Estanquillo Fundación, y recordándoles que en esta casa Elena Poniatowska, cabemos todos y todas. Es una casa abierta al diálogo, siempre respetando al otro, con la única misión y la única visión de un profundo amor a México. Oye, y diles las rosas que se... Las rosas son de ustedes. Se las trae Carlos, ven más allá. Gracias. Está en vivo. ¿Pero qué necesitas? Ahorita te paso. En mi Facebook estoy en vivo. ¿Pero cómo se llama? Delia. Estoy junto con Javier, me tiene por ahí de contacto. ¿Verdad? Como Delia Chea. Ahora Delia. Y ella está ahorita, está produciendo en vivo Delia.trox. Pero también lo voy a subir a YouTube. Subo la liga con Javier en YouTube. Nada más que llegue y lo subo. Lo subo a Twitter y Javier. Señor, ¿cómo está usted? Por ahí. No. En su Facebook subo en un rato más. Ay, gracias. Porque yo lo volví porque traía y nosotros además sale suave. Hasta luego, hermosa. No. ¿Agarraste una florecita? Ahí sí. Dame la mano. ¿Dónde? Ah, es que va a estar... Bueno, gracias, por favor. Muy bonitas las Hola. Estoy en vivo, Genaro. ¿Estás en vivo? Estoy en vivo. ¿Es contigo con quien tenía que grabar? No, querido, no es conmigo. pero estás en vivo. ¿Ya ves? Es allá. Elena, estamos en vivo. Te agradezco. Estamos en vivo, transmitiendo en vivo. Ah, qué bueno. ¿Para dónde? Estamos, soy amiga de Javier. Por aquí nos ve Javier. Estamos en vivo en el canal personal, pero lo vamos a subir a YouTube. En un canal personal en Facebook.
pero transmitimos todo el programa en vivo. Entonces le agradecemos muchísimo. Algunas palabras que nos quiera regalar, porque tenemos a mucha gente conectada mirando en este momento. No, bueno, es un acto aquí con estas cosas. Hermosa. Cada uno, pues es un acto de amor a Carlos, porque a todos los que estamos aquí, o todos los que estuvimos en esta mesa, pues todos lo quisimos mucho, lo admiramos mucho. Yo viví muchísimas cosas con él al principio, en los primeros años, ¿no? Cuando él era muy joven, así que estar aquí es una maravilla. Gracias, Elena, gracias por el espacio y por el lugar y por preocuparse por la cultura, por acercarnos y por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias, Elenita. Pues queridos amigos, seguimos aquí. Las palabras de nuestra queridísima Elena Poniatowska en exclusiva. Entonces somos afortunados de recibirlas en este momento. Como podemos ver, aquí siguen con las rosas que nos dicen, nos regala Carlos a cada uno de los que asistimos en este momento. Agradecemos infinitamente a todos los que estuvieron conectados. Gracias. No vamos a cortar, vamos a estar por aquí todavía en un momento compartiendo con ustedes, con la gente, las anécdotas. Como pueden ver, hay mucho todavía. Vamos a jalar nuestra rosa para que veamos una rosa de recuerdo. Por Dios, ¿qué pasó? No, se cayó el teléfono. Se nos cayó el teléfono por acá, queridos. Andamos en la sudadera, pero no pasa absolutamente nada que no pueda pasar en otras. Todo por querer una rosa. Qué bonita su intervención. Jesús, regálanos Jesús. Muchas gracias. Para dejar aquí la aplicación. Nos regala unas palabras. Su impresión del evento. Muy conmovedor, muy emocional. De cómo conoce a Carlos, cómo lo sigue, de dónde lo sigue. Las palabras de Jesús fueron realmente emotivas, muy emotivas. De todos, ¿no? De compartir, porque ellos compartieron su vida en su momento. ¿Cómo lo sigue usted? ¿Cómo lo veían diario? ¿Y usted cómo lo sigue? ¿Usted cómo recuerda a Carlos? Como uno de los intelectuales más brillantes en la historia de México, no solo de la era moderna, exacto, sino de la historia. Se lo fue muy pronto, ¿no? Como nos dice. Muy joven. Pero pues su obra queda, así es. Y todo lo que hizo, no solo su obra literaria, sino su vida. Como admirador. Claro. ¿Qué comparte? Estamos en vivo, ¿qué comparte como admirador? ¿Cómo lo vemos? Pues, su personalidad. Su personalidad me impacta. Así es. Sí, como a todo mundo, ¿eh? Como a todos. Y aquí está una muestra. Y aquí es una muestra llena de intelectuales, todos reunidos y todos mezclados. Te agradezco. No lo olvidan. Te agradezco. Ni lo olvidarán. Que no nos Pues seguimos sentados por aquí. Nosotros no nos retiramos de Elenita, ya nos vamos a pasar a retirar por acá. Elena, muchas gracias. Gracias, querida. No, pues tiene mucho. Perdón, ¿eh? Pero Este miércoles. Perdón, estoy en vivo. No se preocupe. Seguro.
No, ahí lo voy a hacer. Bueno, gracias. Queridísimo, seguimos en vivo. Ya para cerrar, vine a buscarte ya para cerrar este evento. ¿Con qué te quedaste? Escuché tu voz quebrarse y eso para mí fue impactante. Entendemos el momento, entendemos todas las emociones que se mezclaron aquí. ¿Con qué cerramos este momento? Que Carlos, y lo dijo bien Jesús Ramírez, tenía una fuerte intención, no solo intelectual sino moral, y eso es precisamente lo que ayudó a este intelectual, a este escritor, a este pensador a fijarse en el ánimo de la gente. Hablaba de cosas sencillas de la vida menuda, con toda la inteligencia que tenía para hacernos ver cosas que no podíamos ver, y por eso yo creo que seguirá uno sintiendo a ese Carlos presente en muchas cosas, en esas causas a las que a veces uno se suma y parece que no vas a ninguna parte, ¿no? Él decía como un Thomas Mann que todas sus causas eran las causas perdidas, por eso lamento que no haya visto lo que pasó recientemente. Es importantísimo percibirlo a través de todos sus amigos, porque nos encontramos ese otro Carlos que los lectores no conocíamos, ¿no? Encontrarlo en las palabras, en los sentimientos de cada uno de ustedes fue impactante para todos los que estuvimos en este momento aquí. No, y bueno, fue impactante, y eso que mucha gente contó que se encontraban en la calle, me pasó con él en Madrid y en Nueva York. La gente en la calle lo paraba. Era hasta incómodo caminar con él. Yo le decía, tú pasaste antes y les diste dinero para que te saludaran, porque era increíble. Tenía como mucha capacidad de convocatoria y era conocido por mucha gente aquí y fuera. Y fuera. Tu vida con Carlos es como un antes y un después, Javier. Sí, en muchos sí, compartíamos muchas cosas. Su minoría protestante fue la mía también. Compartimos, digamos, esa patria que son los libros, la lectura. Y él empezó a leer desde muy temprana edad, precisamente por su formación protestante. Yo compartí con él eso mismo. Entonces, digamos que era un vínculo que teníamos y entonces la lectura. El extrañarlo los primeros días para ti debió ser complicado. Sabemos esa cercanía que tenías con él. Pues sí, me pasó como decía Jesús Ramírez, que muchos días después, en la mañana, cuando te enterabas de algo muy importante, que veías en las noticias o lo escuchabas, tendías a marcarle su teléfono, 55 39 46 62, pero ya era inútil, ya no estaba acá. Te quedabas con eso. Siempre quedaba norte en cosas. A ver, déjame voltear para terminar el querido, voy a abusar de Javier, aquí estamos, ya para terminar, querido Javier. Gracias, queridos amigos, a todos los que estaban en vivo, ahí siguen en vivo todos, se lo echaron completo, los vamos a subir a YouTube. Agradecemos infinitamente la invitación, Javier, a los que seguimos en redes sociales. Gracias por compartirnos todo esto, gracias por compartirnos tus sentimientos hacia Carlos y sí. Gracias a ti. Hasta luego, queridos.